Bienvenido a P de Pause y disfruta de las peores crisis económicas mundiales. Una crisis económica es un periodo en el cual una economía afronta dificultades durante un tiempo prolongado en el que se produce un decrecimiento considerable. Las causas más comunes son políticas económicas malas, catástrofes naturales, sociales o políticos, fluctuaciones en el precio de la materia prima. Algunas consecuencias que estas pueden traer son desaceleración, contracción o depresión económica, impacto social, impacto político e inclusive la pobreza. A lo largo del tiempo, hemos presenciado crisis que han marcado un antes y un después en nuestra historia, dejando a muchas personas sin empleo e incluso orillándolas a quitarse la vida. En este video daremos un vistazo al pasado, con las peores crisis económicas que han sucedido. Crisis del tequila de 1994. La crisis económica de México de 1994 fue una crisis iniciada en México provocada por la falta de reservas internacionales, causando la devaluación del peso mexicano durante los primeros días de la presidencia de Ernesto Zedillo. La crisis que sufrió México fue causada en gran medida por la opacidad del régimen del presidente Carlos Salinas de Gortari y su excesiva ambición, generando desequilibrios insostenibles, grandes déficits fiscales, comerciales y de cuenta corriente, e incorrectamente financiados por una elevada cantidad de deuda en moneda nacional. En esta época, México parecía un buen lugar para invertir y fue justamente lo que aprovechó el presidente Carlos Salinas de Gortari para implementar sus planes, que incluyeron múltiples instancias de presunta corrupción. Este colapso financiero fue el primero que puso en cuestión las bondades de la globalización a la cual se había sumado México. Los inversionistas temían que el país no tendría los recursos para pagar sus obligaciones inmediatas en moneda extranjera, por lo que fue necesario instrumentar un severo programa de ajuste y un paquete financiero por más de 50,000 millones de dólares que Hacienda logró formar mediante el apoyo de organismos financieros internacionales, el gobierno de Estados Unidos, el Banco de Canadá y el Banco de Pagos Internacionales, constituyéndose en uno de los primeros megarescates a escala internacional. Crisis asiática de 1997. La crisis financiera asiática fue un periodo de dificultad financiera que se apoderó de Asia en julio de 1997 y aumentó el temor de un desastre económico mundial por contagio financiero. El problema comenzó con la devaluación de la moneda tailandesa. El efecto dominó, arrastró a Malasia, Indonesia y Filipinas, lo que repercutió también en Taiwán, Hong Kong y Corea del Sur. Lo que parecía ser una crisis regional se convirtió con el tiempo en lo que se denominó la primera gran crisis de la globalización. Solo durante las primeras semanas, 1 millón de tailandeses y 21 millones de indonesios pasaban a engrosar a las filas de las oficialmente pobres. Luego de la crisis asiática, los inversionistas internacionales eran reacios a prestar dinero a países en desarrollo, llevando a ralentizaciones económicas en muchas partes del mundo. El poderoso shock negativo también redujo marcadamente el precio del petróleo, el cual alcanzó un descenso de $8 por barril alrededor de finales de 1998, causando un apuro financiero en los países miembros de la OPEP y otros exportadores de petróleo. Crisis del vodka de 1998. La crisis financiera asiática golpeó a Rusia en 1998 debido al declive de los precios mundiales de las materias primas, como el petróleo, el gas natural, los metales y la madera, los cuales conformaban más del 80% de las exportaciones rusas, dejando al país vulnerable a las oscilaciones de los precios mundiales, lo que se tradujo en una enorme devaluación del rublo y un impacto sobre la deuda de ese país. En la primera mitad de 1997, la economía rusa mostró algunas señales de mejora. Sin embargo, poco después, los problemas empezaron gradualmente a intensificarse. Dos shocks externos, la crisis financiera asiática que había empezado en 1997 y los declives siguientes de la demanda del petróleo crudo y de los metales no ferrosos. El lado positivo de la crisis fue que permitió al aparato de producción ruso volver a ser competitivo y ponerse en marcha. El alza de los precios del petróleo y las reformas económicas prometidas por Vladimir Putin a partir de 1999 también favorecieron este rebote. Entre 1999 y 2008, Rusia tuvo un crecimiento económico promedio anual de 6.9%. Crisis financiera global de 2008 y 2009. Esta ha sido una de las crisis financieras más graves y extensas desde el crash de 1929 y fue resultado del colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. Las repercusiones de la crisis hipotecaria comenzaron contagiando el sistema financiero internacional, con la quiebra de los bancos de inversión Lehman Brothers y Bear Stearns, y el desplome de los principales mercados accionarios del mundo. Las repercusiones de la crisis hipotecaria comenzaron a manifestarse de manera extremadamente grave desde inicios de 2008,
contagiándose primero al sistema financiero estadounidense y después al internacional, teniendo como consecuencia una profunda crisis de liquidez y causando, indirectamente, otros fenómenos económicos, como una crisis alimentaria global, diferentes derrumbes y, en conjunto, una crisis económica a escala internacional. Crack del 29. El crack del 29 fue la mayor crisis jamás conocida que estalló el 24 de octubre de 1929. En esta fecha, la bolsa de valores de Wall Street sufrió una caída en sus precios. Esto provocó la ruina de muchos inversores, tanto grandes hombres de negocios como pequeños accionistas, el cierre de empresas y el cierre de bancos. Esto conllevó al paro a millones de ciudadanos, pero el problema no solo quedó en Nueva York. Esto se trasladó a casi todos los países del mundo como un efecto dominó. Afectó tanto a países desarrollados como a los que estaban en vías de desarrollo. Europa se estaba recuperando de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Entonces su situación empeoró. Lo que comenzó como un simple descenso de las cotizaciones en la bolsa de Nueva York en el otoño de 1929 se convirtió, en poco tiempo, en la mayor crisis de la historia del capitalismo. Fue la depresión más larga en el tiempo, de mayor profundidad, la que afectó a más número de países y que ha sido utilizada como paradigma de la forma en que se puede producir un grave deterioro en todo el orbe. Algunas consecuencias que dejó el crack del 29 fueron el cierre de numerosas empresas debido a la caída de la bolsa, la bajada de los precios de los productos debido al menor poder adquisitivo de los consumidores, subida de la tasa de paro debido a la crisis de las empresas y una importante crisis agrícola, aumento de los miembros de los sindicatos obreros, bajada de la tasa de natalidad en los Estados Unidos y por último, cambios políticos que tendrían graves consecuencias en años posteriores, el auge de la extrema derecha y la llegada de los líderes fascistas como Hitler. Si el video te gustó, no olvides dejarme un me gusta, compártelo con tus amigos o conocidos y suscríbete al canal. Yo soy Paulo y esto es P de Paus.